Me avisan, por favor, sí. Ok, muchas gracias. Bien, gracias por esta invitación. Gustoso yo de volver a Cefocap después de un poquito de vacaciones que nos hemos dado, haber trabajado con ustedes tanto tiempo. Entonces, básicamente lo que se nos ha pedido tocar el día de hoy es sobre el peritaje forense. En específico, tenemos dos sesiones. La primera es sobre la investigación criminal en los delitos de homicidio y los delitos contra la libertad sexual, que las clases son el día lunes, ¿no? A las 8 de la noche. Entonces, si me permiten compartir pantalla, por favor. A ver, un segundito nada más. Tiene los permisos, doctor. Ok, ya está. Ustedes me dicen si se ve, por favor. Sí se logra visualizar, doctor. Ok, muchas gracias. Entonces, nosotros de lo que vamos a hablar el día de hoy son sobre los peritajes forenses, en específico la investigación criminal en los delitos de homicidio. Como bien nos dijo nuestra colega, la moderadora, podríamos realizar preguntas al final de la clase o también se podría realizar algún tipo de aporte o alguna consulta mientras que vamos avanzando. Lo hago más que nada, y siempre ha sido mi forma de trabajar, porque siempre digo, no solamente aprenden ustedes, sino yo también puedo aprender algunas cosas el día de hoy, porque yo no me considero una persona, por así decirlo, 100% especialista del derecho penal, al derecho procesal penal, sino todos los días tratamos de estar mejorando, innovando, aplicando nuevas cosas. Entonces, el aprendizaje es para todos en realidad. Entonces, el tema que vamos a tratar hoy día es los peritajes respecto a los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, en especial los delitos de homicidio, por ejemplo. Vamos a hablar un poquito de la apertura de la investigación, la apertura de un proceso penal, el homicidio culposo, el homicidio, un segundo, el homicidio simple, sobre la necropsia, por ejemplo, los informes técnicos policiales de tránsito, los certificados médicos legales, unas cositas más que vamos a poder hablar a través de esta clase. Si es que vamos avanzando nosotros, por ejemplo, yo les pediría, si es que tienen el audio activado, pueden levantar la mano, me pueden responder, no hay ningún inconveniente. Entonces, vamos desde cero. ¿Cómo comienza un proceso penal? Antes de hablar de los peritajes, tendríamos que entender nosotros en qué parte del proceso, en qué etapa del proceso podríamos hablar de un peritaje, por ejemplo. Ya más adelante vamos a ver qué es un peritaje en específico, ¿no? Pero lo primero que hay que hacer es preguntarnos qué es una investigación, por ejemplo. ¿Cómo comienza una investigación? ¿Quién podría decirme cuál es el inicio, qué le da inicio a una investigación penal? ¿Quién me podría decir? Con todo gusto pueden activar su micrófono, no hay ningún inconveniente. ¿Se me escucha, no? Sí, doctor, sí se logra escuchar. Sí. Si desean, pueden activar sus micros, no hay ningún problema. Y responderme, no hay ningún inconveniente. La cosa es interactuar más, más dinámico esta clase. ¿Cómo comienza el proceso penal? ¿Cómo podríamos nosotros mencionar o definir el inicio de una investigación? Básicamente, aquí está, disculpe. ¿Cómo inicia una investigación? El artículo 329 nos dice, del Código Procesal Penal, nos dice que la investigación comienza cuando el representante del Ministerio Público, el fiscal, toma conocimiento de una noticia criminal. Cuando el fiscal toma conocimiento de una noticia criminal. Entonces, esta noticia criminal, conocida como denuncia, puede ser realizada de manera oral, de manera escrita o incluso puede ser recibida por el mismo fiscal o puede ser realizada por el mismo fiscal de oficio. Entonces, en algunas oportunidades ustedes van a ver, por ejemplo, que existen denuncias policiales y otras oportunidades que existen denuncias fiscales. Entonces, Entonces, si nosotros nos ponemos a analizar ello, vamos a entender que el proceso penal inicia con una noticia criminal. Entonces,
el Ministerio Público tiene conocimiento de una noticia criminal, de un hecho delictivo, y lo primero que tiene que analizar es si es que va a comenzar un proceso penal en sí, o si no puede analizar, no puede comenzarse un proceso penal. Ahí es donde nosotros vamos a hablar del archivo liminar y preliminar, por ejemplo. ¿En qué parte del proceso se aplica un archivo liminar y en qué parte del proceso se aplica un archivo preliminar? Si nosotros tenemos en consideración, se recibe una denuncia, tanto policial o fiscal, el representante del Ministerio Público tiene la obligación de analizar si es que esa denuncia existe algún hecho delictivo o si posiblemente, realizando actos de investigación, se podrían encontrar conductas ilícitas. Eso es lo que hay que tener claro. Pero van a haber algunos casos, algunas denuncias policiales o fiscales, en donde, por ejemplo, ¿no? Denuncian a Adrián Osorio García por haber roto una hoja del cuaderno de su hijo. Entonces, el fiscal lo primero que tiene que analizar es, ¿romper una hoja del cuaderno del hijo de Adrián es considerado delito? Bueno, no es considerado delito en este caso en concreto, como bien dice el denunciante, porque se había equivocado en escribir toda la página y lo tuvieron que arrancar. Entonces, esa denuncia desde ya nace sin ser considerado como un hecho delictivo. No se necesita investigar, por ejemplo, en el caso en concreto, no necesitamos investigar para ver si es que existe un hecho delictivo o no. Entonces, frente a ese tipo de denuncias, frente a ese tipo de denuncias fiscales o policiales, cuando se pueda apreciar a simple vista que el hecho denunciado no constituye delito, lo primero que tiene que hacer el representante del Ministerio Público es emitir una disposición de archivo liminar. Ahí se aplica el archivo liminar. ¿Por qué se le dice archivo liminar y de qué se diferencia del archivo preliminar? Porque el archivo liminar se realiza antes de realizar actos de investigación. Porque si tú ya realizas algunos actos de investigación solamente para corroborar que no hay delito, ya estás aplicando el proceso penal en sí, ya estás ingresando al proceso penal. Entonces, si tú de la denuncia puedes observar que no constituye delito, no existe forma de atribuir de responsabilidad penal a una persona, lo que se debe hacer es aplicar el archivo liminal. Pero una cosa está, por ejemplo, supongamos, ¿no? Hay una denuncia por robo, pero tú aplicas un archivo liminar y dices, bueno, en esta denuncia no hay ni violencia ni amenaza. Hay sustracción, pero no hay ni violencia ni amenaza. Entonces voy a aplicar un archivo liminar. No, no, no. Si es que existe otro tipo penal que se puede aplicar el caso en concreto, el representante del Ministerio Público tiene que aplicar ese tipo penal. Tenemos que hacer un juicio de tipicidad, por ejemplo. A veces los denunciantes, las partes agraviadas o los denunciantes no conocen específicamente lo que dice el Código Penal. A veces dicen, no, bueno, me robó 1.000 soles. Ya, yo estuve durmiendo y me robó 1.000 soles. Eso ponen en su denuncia. Pero cuando ves los hechos materia de investigación, tú dices, oye, pero no existe ni violencia ni amenaza. Existe apropiación, pero no existe violencia o amenaza. Entonces, no es robo, pues, es hurto. Ahí no se va a aplicar un juicio, un archivo liminar. Se va a aperturar una investigación y de esa investigación se va a generar actos de investigación. Entonces, el archivo liminar es la disposición que en vez de comenzar el proceso, lo termina. Esa es la disposición o el archivo liminar. Entonces, el archivo liminar, como ya mencionamos, nace o en realidad acaba con el proceso sin necesidad de haberlo aperturado. Y ahora, ¿en qué casos se aplica el archivo preliminar? No confundamos esa palabra. Una cosa es el archivo liminar y otra cosa es el archivo preliminar. El archivo liminar es el que se realiza antes de comenzar la investigación. El archivo preliminar es cuando ya existió una investigación preliminar como tal, cuando ya se realizaron actos de investigación, cuando el fiscal dijo, no, bueno, recibimos esta denuncia, emitimos la disposición de apertura, consignamos 60 días suficiente para investigar, realizamos declaraciones, inspecciones, visualizaciones, toma de muestras, cámara GESEL, por ejemplo, terminamos esta investigación y ahora tenemos que decidir qué hacer.
vamos a decidir qué hacer con este proceso. O formalizamos o archivamos la investigación. En ese supuesto, en ese supuesto, cuando ya se termina la investigación, se terminan de realizar todos los actos de investigación, lo que se aplica es el archivo preliminar, porque preliminarmente ya existieron actos de investigación. El Estado ya gastó dinero realizando actos de investigación. No piensen que el Estado, que la investigación penal es completamente gratis. No piensen que porque a ustedes no les cobran o a las personas que denuncian no les cobra el Estado una denuncia, una declaración en la fiscalía, eso es completamente gratuito. No, al Estado le cuesta contratar fiscales, asistentes, policías, se gasta dinero a través de la persecución penal. Entonces, obviamente, el Código Procesal Penal dice que el derecho penal, el proceso penal es gratuito, ¿no? Pero eso es para los usuarios, para los imputados y los agraviados. En específico, se gasta logística por parte del Estado a través del Ministerio Público y el Poder Judicial. Entonces, nosotros vemos, como dice el artículo, perdón, aquí está, 329, el fiscal inicia los actos de investigación cuando tenga conocimiento de la sospecha de la comisión de un hecho que reviste los caracteres de delito. Promueve la investigación de oficio o a petición de los denunciantes. Eso fue lo que mencionamos al comienzo, ¿no? La noticia criminal puede ser verbal, puede ser escrita o puede ser de oficio. Verbal, por ejemplo, tú vas a la fiscalía, le dices al fiscal de turno, señor fiscal, quiero que me reciban una denuncia. Bien, bueno, te van a recibir tu denuncia, pues no. Tú quieres una denuncia escrita, contratas un abogado o vas a la Defensoría Pública, se realiza una denuncia y se presenta. Y la de oficio es cuando, por ejemplo, el representante del Ministerio Público, un ejemplo, está realizando, a las 10 de la noche, el fiscal de turno, echado en su cama, comienza a ver una transmisión en vivo y ve que ocurre un accidente de tránsito. Entonces el fiscal de oficio puede comenzar una investigación. Entonces, por eso el numeral 2 del artículo 329 dice, la inicia de oficio cuando llega a su conocimiento la comisión de un delito de persecución pública. ¿El fiscal podría aperturar un proceso penal por querella? La respuesta es que no, porque las querellas son procesos particulares de acción privada, son procesos particulares de acción privada. En cambio, la mayoría, el 95% de delitos, incluso un poquito más, 97% de delitos son de acción pública, de persecución pública, por ejemplo. ¿Ya? Solamente los delitos contra el honor pueden ser de acción privada. Y algunos más de faltas, ¿no? Que también le dice el proceso, se le dice al proceso de faltas querella, por ejemplo. También algunos dicen que son de acción privada, pues, ¿no? Entonces, si nosotros tomamos en consideración ello, ya vemos cuándo comienza un proceso penal. Es importante para el tema en concreto del que estamos hablando de los peritajes, claro, porque tenemos que ver desde cuándo hasta cuándo podemos hacer un peritaje. Entonces, disculpen. ¿Cuál es la finalidad de la investigación preliminar? ¿Para qué se realiza? ¿Para qué se apertura? ¿Para qué sirve una investigación preliminar? Ustedes ya conocen las etapas del proceso penal. Investigación preliminar, investigación preparatoria formalizada, la etapa intermedia, el juicio oral, por ejemplo. Entonces, cada etapa del proceso tiene una finalidad. No se ha creado una etapa solamente porque le gusta al Estado gastar dinero investigando. No, no, no. Se tiene una investigación y tienes una finalidad para esta etapa en específico. Por ejemplo, ¿cuál es la finalidad? Ah, ya, mire, por ejemplo, el doctor Pascual Panca Quispe dice, por ejemplo, que en el Código Procesal Penal establece que la Policía Nacional del Perú participa en delitos de acción privada. Esa participación que tiene la policía en los procesos de querella son a solicitud del querellante con la finalidad de identificar a la persona. O sea, existen oportunidades, ¿no? Tú estás por la calle, alguien te insulta desde la A hasta la Z. Tú realizas una querella, pero no tienes identificado a esa persona, pero sabes dónde trabaja. Y si tú vas a buscarlo, te va a meter una golpiza, entonces tú no vas directamente.
Tú le solicitas al fiscal, perdón, al juez, al juzgado penal unipersonal, que realice actos de investigación, por ejemplo, de identificación, y se encomienda a la Policía Nacional del Perú para realizar dicha diligencia. O sea, no es que el policía tampoco, pues, no va a realizar actos de investigación como tal, solamente va a hacer actos de identificación, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es la finalidad de una investigación preliminar? ¿Quién me podría decir, por favor, cuál es la finalidad de una investigación preliminar? Disculpen, estoy un poquito mal de la garganta. Entonces, ¿cuál es la finalidad de la investigación preliminar? Yo les pregunto algo. Cuando ustedes tienen conocimiento, acopiar elementos de convicción urgentes, muy bien. ¿Qué más? Vamos a la siguiente diapositiva. Miren lo que dice el artículo 330. Las diligencias preliminares tienen por finalidad inmediata, en primer lugar, lo que dice el doctor, realizar los actos urgentes o inaplazables. Realizar actos urgentes o inaplazables. ¿Qué significa realizar actos urgentes o inaplazables? Yo les pregunto algo. Si nosotros estamos realizando, se está realizando una investigación, se ha aperturado una investigación por el delito de conducción en estado de ebriedad. Tenemos al chofer que aparenta, bueno, presenta olor a alcohol, tiene lo que dicen algunos, ¿no? El tufo, ¿no? El aliento alcohólico. Se puede percibir a cierta distancia un cierto olor a alcohol. Ese sería ese sería una causal, por ejemplo, para realizar un acto urgente e inaplazable, como dice el doctor Pascual, el dosaje etílico, por ejemplo. La respuesta es que sí, pues. ¿Por qué se le dice un acto urgente e inaplazable? Porque si tú lo haces pasado mañana, la otra semana, en 30 días, en un mes, 2 meses, ese rastro de alcohol en la sangre ya se habría perdido, pues. Ese alcohol en la sangre ya habría desaparecido. Y ese es un puntito muy importante que vamos a tocar un poco más adelante respecto al dosaje etílico. Entonces, ¿por qué se le dice un acto urgente e inaplazable? Porque es urgente, como dice su propia palabra, es urgente que tú lo realices. Tú no puedes esperar hasta mañana, pasado una semana, 2 semanas, 3 semanas, no. Tienes que hacerlo ya, porque si tú no lo haces, ese indicio, por ejemplo, ese elemento de convicción que te va a servir para el proceso, puede desaparecer. Y no solamente para el representante del Ministerio Público, sino también para la parte investigada. Porque me ha pasado a mí en varias oportunidades, cuando yo llego a una comisaría, por ejemplo, a mí a veces me contratan, ¿no? Cumpliendo las 24 horas o cuando ya estamos a punto de realizar la audiencia de prisión preventiva después de 4 días. Entonces, lo primero que me dice la familia, doctor, mi familiar estuvo mareado. Señora, ¿y usted le comentó eso a su abogado? Sí, doctor, yo sí le comenté todos los días, le dije que estaba mareado. ¿Y por qué no le sacaron dosaje etílico? No, es que el abogado dijo que eso no iban a considerarlo. Eso es imposible. Si ustedes ven que su patrocinado presenta alcohol en la sangre, se quiera o no se quiera, por defensa, se tiene que realizar el dosaje etílico como un acto de investigación. Entonces, otra pregunta. Si ustedes son fiscales, por ejemplo, toman conocimiento mediante una noticia criminal de que ha existido un asesinato y hay una persona tirada en un terreno baldío, un terreno abandonado, ¿ustedes cuándo van a realizar la necropsia? ¿En ese mismo momento o van a esperar, pues, no, que le entierren, que pasen 2 semanas, 3 semanas? Sí, sí, ah, ok. En ese mismo sentido, doctor Pascual. Normalmente lo que se tendría que hacer, y miren, eso es lo que tienen que tener bastante cuidado. Cuando tú eres un abogado defensor, sea de víctimas, sea de agraviados o sea de investigados, lo primero que pasa cuando tú llegas a una dependencia policial es que el policía te dice, ¿no? ¿Usted quién es? Bueno, yo soy el abogado de tal persona. Listo. Présteme su apersonamiento. ¿Ustedes creen, por ejemplo, si le llaman a la 1, 2 de la mañana
salen de su casa, van volando hasta la dependencia policial, llegan, quieren hablar con su patrocinado que está detenido o que está herido, por ejemplo, en el hospital, en el caso de los agraviados, vas a tener tiempo tú como abogado para realizar, ir a tu oficina, prender tu computadora, redactar un apersonamiento, ir donde el agraviado, el investigado, para que lo firme y recién ahí presentarlo al policía. Eso es ilógico, pues, pero es la práctica constante que tiene la policía. Lo primero que te dicen es, bueno, tú eres abogado del investigado, aguanta un momentito, espérame ahí, porque se están realizando las diligencias y usted no puede entrar. Eso es lo primero, lo más clásico que van a encontrar ustedes en todo el tiempo, si es que hay abogados litigantes acá, si es que encontramos abogados litigantes acá, me van a dar la razón. Exacto, doctor Pascual. Entonces, pero aunque el Tribunal Constitucional ya haya emitido una sentencia de obligatorio cumplimiento, los policías dicen, pues bueno, yo no lo he leído, yo no sé si es verdad o no, entonces igual tiene que traerme su apersonamiento. Siempre le va a tocar eso, a menos pues no que te sientes 2 horas a enseñarle al policía que tiene que respetar lo que dice el Tribunal Constitucional, entonces ahí ya podríamos hablar de hacerles entender, ¿no? ¿En qué parte del código? Es que en realidad no hay ninguna precisión de eso, doctora. O sea, uno se apersona por formalidad. Si se dan cuenta, por ejemplo, cuando ustedes hacen el apersonamiento, se rigen al código. Claro, el artículo 71, numeral 2, te dice que el investigado tiene derecho a contar con un abogado defensor, pero la designación, la representación es del Código Procesal Civil. Entonces, no hay nadie, no hay ningún artículo que te diga que uno tiene que presentar su apersonamiento en la comisaría y tampoco en la fiscalía. Por eso el investigado designa un abogado defensor. Es suficiente que lo hagas de boca, de palabra, pero la policía, pues no. Pero mire, y eso tiene un porqué. O sea, no es porque el policía diga, no, bueno, la ley dice que tienes que traerme tu apersonamiento. Claro, es una formalidad, pero a ti te llaman a las 10 de la noche. Nos llaman a las 10 de la noche, doctora Guamaní. Nos llaman a las 10 de la noche. Y como vive cerca a la comisaría, tú llegas 10 y 10 de la noche. Miren, la detención, eh, la ley orgánica del Ministerio Público sí lo establece, pero el Código Procesal Penal no. Entonces, si nosotros tenemos en consideración, por ejemplo, nos llaman a las 10 de la noche. A las 10 de la noche llegamos 10 y 10 de la noche. Cuando nosotros llegamos, lo primero que la policía te dice es, espere usted es el abogado y mire, ustedes van preparados, ya van con su apersonamiento en la mano. Ok, acá está su apersonamiento, le voy a firmar, le voy a dar su cargo, listo. Ahora quiero entrar con mi patrocinado. No, no puede ingresar porque se están realizando diligencias. La pregunta es, ¿qué diligencias se deben realizar sin que el investigado tenga a su abogado defensor al costado? Ahí viene el problema. Y eso es lo que ustedes se van a encontrar en todas las detenciones. ¿Cuál es la diligencia, por ejemplo, en la cual la policía no te permite participar? Es en el acta de intervención. En el acta de intervención, los efectivos policiales cometen el error de hacerlo, de obligarlos a firmar a los investigados ese documento. Y le dice, no, a mí me ha pasado muchas veces. Me dice, doctor, le digo, pero le digo, oye Juan, le digo, si yo te dije que tú no firmes ningún documento hasta que yo llegara, ¿por qué firmaste ese documento? No, doctor, me dice, lo que pasa es que el efectivo policial me dijo que si yo entregaba las pertenencias y yo decía que sí, pues yo me había robado eso, yo me había sacado eso de la casa, me iban a dar libertad. Entonces yo en el acta dije, pues no, que sí, que yo me arrepiento por haber realizado las cosas y los celulares se encuentran en mi casa, debajo de mi cama y la llave es esta. Entonces, terminó el acta, firmó mi querido patrocinado y estuvo detenido durante 15 días, porque incluso le encontraron supuestamente droga dentro de sus pertenencias. La pregunta es, en esa diligencia que se realiza, porque no es un acto de investigación, es una diligencia que realiza la policía respecto a la intervención de la persona. Esa, esa diligencia, ese acta de intervención, ¿es una diligencia? Claro, pues sí, pues. El artículo 71 del Código Procesal Penal en el numeral 2 te dice que el abogado del investigado, sea particular,
o sea público, o sea un defensor público, tiene la obligación de participar en todo el proceso. No te dice, en esto sí participas, en esto no vas a participar y en esto sí, pues porque me está dando la gana de que tú no participes, pues no, eso no es así. Cuando existe un abogado defensor que conoce su trabajo, lo primero que tiene que hacer, por más que el efectivo policial no le permite ingresar, tiene que ingresar a la dependencia policial y decirle a su patrocinado frente a todos si es posible. No firmes ningún documento si es que yo no estoy a tu costado para leerlo. Eso es lo primero que se le tiene que hacer. Porque si no, lo que va a pasar, por ejemplo, es que le van a hacer firmar el acta de intervención, el acta de buen trato, le van a meter su golpe, perdón, lo van a hacer pasar por medicina legal, va a firmar su constancia de buen trato y después le van a meter golpe. Entonces, no digo que eso pase en todos los casos, sino que digo yo en la experiencia que yo he podido tener. Entonces, por eso siempre se le recomienda a todas las personas, a todos los abogados en específico, que cuando tenemos una detención en estos casos, en flagrancia, siempre se recomienda estar atentos a este tipo de intervenciones. Ahora, ¿qué más significa? ¿Qué más dice el artículo 330? Las diligencias preliminares tienen por finalidad inmediata realizar los actos urgentes o inaplazables. Realizar actos urgentes o inaplazables. Ya entendimos eso. Destinados a determinar si han tenido lugar los hechos objeto de conocimiento y su delictuosidad, así como, segundo punto, asegurar los elementos materiales de su comisión. Por ejemplo, nosotros tomamos conocimiento de un sicariato, por ejemplo, ¿ok? O de una extorsión. Tomamos conocimiento de una extorsión. Entonces, nos llama la policía, no, yo soy fiscal, me llama la policía y me dice, ¿sabe qué, doctor? Acá afuera de esta casa han disparado 7 veces. Ok, listo. Entonces, lo que yo tengo que hacer es decirle a la policía, si no puedo llegar en menos de 2 minutos, decirle al efectivo policial, asegura la escena del crimen, supuestamente, ¿no? Asegura el lugar, asegúrame ese espacio, asegúrame todo ese lugar donde han sucedido esos disparos. ¿Para qué? Para poder recoger los casquillos de bala, por ejemplo. Asegúrame ese lugar donde estaba el cuerpo para poder recoger los casquillos de bala, las muestras de, por ejemplo, las huellas de los zapatos que podrían encontrar, ¿no? Entonces, para eso te sirve asegurar los elementos materiales de la comisión del hecho delictivo. Puede ser que encuentres el arma, puede ser que encuentres un cuchillo, por ejemplo, un desarmador con punta, una con punta, así como un verduguillo. Entonces, eso va a pasar siempre y cuando tú asegures la escena del crimen. Como tercer punto, individualizar a las personas involucradas en su comisión, incluyendo a los agraviados. Yo les pregunto algo. Disculpen. ¿Se puede aperturar una investigación? Ojo, la pregunta es precisa. ¿Se puede aperturar una investigación preliminar contra los que resulten responsables, sí o no? ¿Qué me dicen? Ya. Entonces, ahí está. Y la formalización de la investigación preparatoria, ¿se puede formalizar una investigación contra los que resulten responsables o no? Ahí sí no. ¿Por qué? Porque lo que te exige el código es la individualización, esa es la palabra, individualización del sujeto activo, del investigado, de él. Si tú no tienes identificado, por ejemplo, al sujeto activo, no podrías formalizar. Vas a tener que reservar tu investigación. O bueno, tienes elementos de convicción. Tienes elementos de convicción que te pueden servir incluso para sentenciar a una persona, pero no lo hemos identificado. Entonces no puedes formalizar la investigación
contra los que resulten responsables. Tienes que tener una identificación plena. Por eso es que ustedes, por ejemplo, en la disposición de formalización, cuando ustedes ven las primeras hojas, ven cuadritos, pues no, el representante del Ministerio Público se luce en esa segunda hoja de la disposición de formalización. Encuentras nombres, apellidos, dirección, celular, abogado, cuál es su apodo, por ejemplo, cuál es la referencia de su domicilio, a qué lugar va a comer, con quién vive, quién es su esposa, sus hijos, toda esa identificación, cuánto mide, quiénes son sus papás, su mamá. Entonces, esa es la individualización. Retire prueba no se identificado. Entonces, si no hay individualización del investigado, no puede haber una formalización. Doctor, pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si existen casos de homonimia? Bueno, yo tengo 8 homónimos. La homonimia se aplica, por ejemplo, cuando tenemos los mismos nombres y mismos apellidos. Y obviamente en el Perú somos 30, ya somos como 37 millones de peruanos. De todos los 37 millones de peruanos, por lo menos pues 4 o 5 se deberían llamar como yo, y eso, así es el caso. En mi caso en concreto, yo tengo 8 homónimos que se llaman como yo y se apellidan como yo. Entonces, la individualización es para separar, pues no, claro, tienen mis mismos nombres, mis mismos apellidos, pero no necesariamente sus papás son los mismos, no tienen los mismos nombres, no nacieron en el mismo lugar, no miden lo mismo que yo, no viven en el mismo lugar que yo, por ejemplo. Entonces, así es. Podríamos sacar un certificado de homonimia, como dice el doctor Pascual. Disculpen, estoy un poquito delicado de salud. Entonces, para ello sirve este punto de la investigación. Es importante individualizar a una persona si es que pretendemos formalizar. Ahora, ya. ¿Qué sigue de esta investigación preliminar? Ya sabemos la mayoría, ya sabemos todos. Se apertura la investigación, se realizan actos de investigación, se emite la disposición de archivo, si es que no hay comisión delictiva, por ejemplo, o se formaliza la investigación. Algunos, por ejemplo, estamos acostumbrados, yo por mi parte al comienzo, cuando comencé a trabajar como abogado, yo era muy literalista. Y no está mal ser literalista porque lo que dice la ley es lo que se debe cumplir, pues, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, el Código Procesal Penal te dice en qué casos debes formalizar, ¿ok? ¿Por qué debes formalizar? ¿Por qué debiste haber formalizado? Pero lastimosamente en la práctica ustedes se van a dar cuenta que a veces la fiscalía formaliza una investigación sin tener ningún acto de investigación en camino. Pasaron los 120 días y la fiscalía dice, bueno, ¿no? Como no realicé ningún acto de investigación en estos 120 días, ahora lo voy a hacer pues en la formalización. Uno contento dice, no, bueno, el código dice que deben formalizar si tienen elementos de convicción que puedan presumir que una persona ha configurado un delito, ha cometido un delito. Una presunción nada más. Entonces, como tú terminaste tus 120 días, planteaste recursos, tutelas, escritos, presentaste, distrajiste al fiscal, hiciste todo lo que tú querías. Pasaron tus 120 días y no se tomó la cámara GESEL de la agraviada. No se practicó la declaración del agraviado. No pasó por examen de integridad sexual el agraviado. Y tú dices, bueno, mi casito yo ya lo gané porque la fiscalía no realizó actos de investigación en estas diligencias preliminares y como no tiene nada, ningún elemento de convicción, bueno, el código dice que debe formalizar porque no tiene nada. Y eso es lo que dice de manera textual en realidad. Pero cuando nosotros nos damos de cara con la realidad, la fiscalía dice indirectamente, ¿no? Si bien es cierto, se han programado actos de investigación que no se han realizado, el Código Procesal Penal nos permite realizarlo en la segunda etapa, en la formalización de la investigación preparatoria. Entonces, ahí está, ahí hay un pequeño error, pues, ¿no? Porque a veces siempre te tocan, a veces, colegas fiscales que dicen, ¿no? Bueno, lo que dice el código, y eso lo aplican disculpando lo que lo diga así, pero aplican el código, aplican acuerdos plenarios cuando le da la gana.
Eso no es que la ley, que el principio de legalidad, no, no, no. Los representantes del Ministerio Público a veces trabajan de una manera grosera. ¿Y por qué le digo grosera? Porque a veces, sí, cuando le sirve el Código Procesal Penal, le echan flores, lo ponen en un altar, lo utilizan cuando quieren, como quieren, cuando pueden, pero cuando el código dice lo contrario a lo que ellos dicen o lo que ellos quieren hacer, pues el código no, que no se le puede hacer caso al código, que el acuerdo plenario no es de obligatorio cumplimiento, que tal, 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 o sea, no podemos aplicar eso. Entonces, cuando existe una investigación ya formalizada, los plazos ya ustedes lo conocen, ¿no? Diligencias preliminares, 60 más 60 días, la formalización 120 más 60, casos complejos 8 meses en diligencias preliminares, formalizada 8 meses y 8 meses más de prórroga, eh, crimen organizado 36 meses en las diligencias preliminares y la formalizada 36 meses más, 36 prorrogables por 36 meses más. Entonces, esos plazos ya los conocemos, ya sabemos qué medios técnicos de defensa podemos aplicar en la investigación formalizada, por ejemplo, tutelas, excepciones, controles de plazo, por ejemplo, pronunciamientos judiciales, reexámenes. Entonces, esos medios técnicos de defensa ya los conocemos. Y si no, si hay alguien que quisiera que le explique así en un par de minutos nada más, me dice nada más el nombre de lo que quiere que le explique y lo hacemos al toque. Entonces, lo que nosotros tenemos que entender ahora es, ya vimos cuáles son las dos primeras etapas del proceso penal, tanto las diligencias preliminares como la investigación preparatoria formalizada. Entonces, los peritajes, las pericias, se realizan durante estas dos, lo común es durante estas dos primeras etapas, ¿ok? Durante las diligencias preliminares y durante la investigación preparatoria formalizada. Ahora, vamos a ver esto bien bonito. Ustedes me dicen si se ve, por favor. La pregunta ¿es realidad o es ficción? A ver, ¿quién me puede decir, por ejemplo, cómo se llama, en primer lugar, cómo se llama este cuadro, esta pintura? ¿Y quién lo hizo? ¿Quién me puede decir el nombre de la pintura? Claro, Leonardo da Vinci es el que lo pinta, ¿no? El nombre, la Gioconda o la Mona Lisa, por ejemplo. Entonces, yo les pregunto a ustedes, ¿cuál de las dos pinturas es la verdadera? ¿Cuál de las dos pinturas es la original, por ejemplo? ¿Cuál de las dos pinturas fue realizada por Leonardo da Vinci? ¿Quién podría decirlo? Ninguno, porque nosotros no somos especialistas en este tipo de colecciones artísticas, por ejemplo. No se puede. Podríamos decirnos, bueno, yo pienso que el de la derecha es la original porque es más viejita y el de la izquierda es falsa porque se ve más nueva. Entonces, nosotros somos abogados, no somos especialistas en arte, por ejemplo. ¿Ok? Otra pregunta. En esta imagen, por ejemplo, para ustedes, ¿quién tiene la responsabilidad del accidente de tránsito? ¿Quién es el responsable? ¿Quién ocasionó el accidente de tránsito? El vehículo motorizado, por ejemplo, que está en su carril, se nota que está dentro de su carril, o la moto lineal que se encuentra cruzada. ¿Ustedes qué opinan? ¿Quién tiene responsabilidad en este accidente de tránsito? Nosotros, como curiosos, podríamos decir, bueno, ¿no? La mitad de la clase dirá, pues no, bueno, la camioneta tiene la responsabilidad porque es un vehículo más grande, por ejemplo. Y otros dirán, bueno, el de la moto lineal tiene responsabilidad porque se ha cruzado, ¿o no? ¿Qué me dicen? Para ustedes, quién es el que tiene responsabilidad en este accidente de tránsito? ¿Qué me dice?
Eso es lo que nosotros sospecharíamos, señora doctora Janet. Nosotros, a excepción de algunos colegas, por ejemplo, no somos peritos de tránsito. Al igual que la pintura anterior, nosotros no somos peritos artísticos, por ejemplo, ¿no? Entonces, nosotros podríamos dar nuestra opinión. Nosotros podríamos decir, bueno, pues no, el de la moto tiene la culpa, el vehículo tiene la culpa. Podríamos decir incluso que un perro se atravesó, que por esquivarlo, bla, 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 listo. Pero nosotros somos únicamente, hasta incluso el abogado, es un curioso, porque el abogado no puede dar apreciaciones técnicas de ese accidente de tránsito. Claro, su experiencia es una cosa, ¿no? Yo puedo decir, por ejemplo, bueno, yo he trabajado en la policía, en la sección de tránsito, perdón, en la policía, y yo he visto miles de accidentes de tránsito, entonces yo sé, yo soy perito. No, no, no. Ahora vamos a encontrar la definición de eso. Así es, tendríamos que ver el video, ¿sí o no? Las cámaras de vigilancia. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué ven en esta imagen? ¿Qué se ve en esta imagen? Algunos me van a decir, bueno, parece una mancha roja, ¿no? Parece pintura roja. Otros me van a decir, es un rastro de sangre, por ejemplo. ¿Cómo vamos a definir nosotros, cómo vamos a saber si es sangre o si es pintura? Y si es sangre animal o si es sangre humana, por ejemplo. Nosotros vamos a poder hacerlo. Es suficiente, por ejemplo, eh, agarrar, pasar tu dedo por la mancha y lamerlo o saborearlo para saber qué es sangre. No, nosotros tenemos que ser especialistas para poder saberlo. Y ni siquiera nosotros de manera autónoma, sino que necesitamos, como dice la doctora Janet, un laboratorio. Ahora viene lo siguiente. Frente a esas imágenes, ya nosotros nos hemos dado cuenta, por ejemplo, que necesitamos algo más que ser abogados o necesitamos de alguien más que un abogado para poder dar la respuesta a esas preguntas. Por ejemplo, como dijeron anteriormente, ¿qué tipo de perito necesitamos para determinar si esta pintura es la verdadera, la de la izquierda, o la de la derecha? ¿Qué tipo de perito necesitamos? ¿Un perito artístico, por ejemplo, sí o no? ¿O no? ¿Qué opinan? Para este tipo de accidentes de tránsito, ¿qué tipo de perito necesitamos? Necesitamos a la división especializada en peritajes de tránsito de la Policía Nacional del Perú. Un perito de tránsito, ¿sí o no? Claro. Y para esto, por ejemplo, a un perito biólogo. Entonces, la pregunta en concreto es esta. ¿Qué es un perito? ¿Quién me puede decir qué es un perito, por ejemplo? Porque nosotros nos hemos matriculado el día de hoy acá en una clase sobre pericias, pero ¿qué es un perito? ¿Quién me puede decir? Puede enviar por mensaje. Le voy a esperar un par de minutitos para que me digan a ver, para que escriban. ¿Qué es un perito? Es un experto en la materia, ¿no? ¿Qué es un perito? ¿Quién más me puede decir? Ya. Se me va entendiendo hasta ahí, ¿no? Vamos bien. ¿Hay alguien que quiera que repita algo de lo que hemos ya pasado? Por favor, dígame. A mí me gusta que todos entendamos, todos vayamos al mismo ritmo, que nadie se pierda. Si se fueron al baño, por favor, dígame, doctor, esta parte, dígamelo, repítamelo, con todo gusto. Si es que no muero con la garganta, con todo gusto de poder repetírselo. Entonces, ¿qué es un perito? Miren lo que me dicen sus compañeros. Es un experto
en una determinada materia, dice el doctor Cuadros Calle Oscar, por ejemplo. El doctor Elber Edubis nos dice es un auxiliar determinante en el proceso. El doctor Paxual nos dice es un experto en arte. Perdón, disculpe, bajó el mensaje. Es un experto en arte, ciencia o técnica, por ejemplo. El doctor Moisés nos dice es un profesional especialista acreditado. Y el doctor Hilario nos dice es un experto especializado en un arte o oficio. Yo les pregunto algo. ¿Quién les dijo eso? ¿En qué parte está esa definición, por ejemplo? ¿Quién me lo podría decir, por favor? Hágame ese favor. ¿En qué parte está definido está empleado, está detallada esa definición del perito? Por favor, díganme. Yo sé que ustedes tienen la respuesta. ¿Dónde está esa definición de que el perito es alguien experto? Alguien que tiene que estar certificado, por ejemplo. Alguien que analiza, que estudia una cierta materia, un área en específico, por favor. Está en el manual de criminalística, que el manual de criminalística tiene como 1500 hojas. No lo he revisado todo, es imposible para mí revisarlo todo, pero vamos a algo más sencillo. Así es, el doctor Alexander Ramos es un especialista en el tema a consultar por el juez. Ese es un dato muy importante que dice el doctor Alexander Ramos. El juez, el abogado, el fiscal, no podemos hablar, no podemos opinar de algo que no conocemos. Y hay algo que yo siempre he criticado, por ejemplo. Yo siempre he criticado, por ejemplo, a los policías que son abogados y que siguen ejerciendo la carrera de policía y que a la par sí litigan como abogados particulares. ¿Por qué? ¿Por qué yo los critico, por ejemplo? Porque hoy día están realizando su guardia, sus 24 horas creo yo que trabajan, reciben denuncias, reciben casos, y esos mismos casos, esos mismos denunciados, al día siguiente los ves presentando un apersonamiento como abogado de esos investigados, a la fiscalía, por ejemplo, al juzgado. Entonces, yo siempre he dicho, yo no digo que, por ejemplo, ¿no? Que esté mal, que trabaje, no, no, no. Nosotros tenemos que trabajar de manera correcta. Si te gusta ser policía, perfecto, lo aplaudo, admiro a los policías, pero ustedes no pueden utilizar su cargo para sacar un beneficio. No es que yo quiero ser policía y voy a estudiar derecho para poder tener clientes, ¿no? Como abogado. Eso no se puede, eso no lo podríamos, o sea, no debería. Y existen muchos casos que yo conozco, que tengo agregado en el Facebook, incluso yo quisiera decirle, no, oye, pero tú publicas estas cosas, tú eres abogado y a la vez eres policía. O sea, llega una detención de 5 personas, tú tomas el caso, tú llevas el caso a la investigación. O sea, ¿de qué estamos hablando? No es, como dice el doctor Pedro Antón, no es ético. Pero ustedes van a ver, por ejemplo, que llegan a la comisaría en una detención. No, no se preocupe porque ya el investigado tiene abogado, dice. Llegas donde el investigador dice, le digo, señor Juan, le digo, ¿usted tiene abogado? Sí, el policía es mi abogado, ahora va a ser mi abogado él. O sea, uno se pone a pensar y dice, ¿qué? O sea, el mismo policía que te está investigando te dice que es tu abogado. O sea, eso es algo ilógico, ¿no? Entonces, o los abogados, los que siempre critico, ¿no? Los abogados, no es por, o sea, no es por hablar mal, pero hay que ser bien realistas, pues, ¿no? Esos abogados, acá yo vivo en Huacho, por ejemplo, hay abogados pues, que están acostumbrados a dar comisiones, ¿no? Incentivos económicos, en las carceletas, como dice la doctora Guamaní, dan, llegan a la corte, por ejemplo, pagan acá, tal, 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 aceitan, como dicen algunos, y todos los detenidos que llegan son abogados, él es el abogado, pues, ¿no? Obviamente que tener tanta chamba no significa que seas bueno, no dejan al final, ¿no? Pero igual, ¿no? Yo creo que esa práctica está muy mal realizada. Pero bueno, entonces, ¿en qué parte dice esa definición del perito? ¿Quién me puede decir? Ya me hablaron del manual de criminalística. El doctor Pascual ya me dijo, en el manual de criminalística está. Yo sé que sí debe estar. Si me lo dice el doctor Pascual, yo confío en él. Yo sé que está ahí. Pero en específico, ¿de dónde me han sacado esa información los demás? Si no está en el manual de criminalística, por ejemplo. ¿Quién me dice? Le yapeo ahorita mismo 5 soles. En México, según nuestro presidente López Obrador, ya no hay corrupción. ¿Usted es mexicana, doctor Dolores Amador?
Qué gusto, doctora. Qué gusto, doctora Dolores. Doctor Dolores Amador Benito. Qué gusto. Entonces, miren, la definición de quién es un perito, qué es un perito, está aquí. Artículo 172 del Código Procesal Penal. Miren lo que nos dice. Tenemos que hacer una interpretación, aunque está completamente claro, pero hay que hacer una pequeña interpretación nada más. Miren lo que dice. La pericia procederá siempre que, para la explicación y mejor comprensión de algún hecho, no de todo, se requiera conocimiento especializado de naturaleza científica, técnica, artística o de experiencia calificada. Yo les pregunto, ustedes, doctor Dolores, doctor Pedro, doctor Aguamaní, su nombre es Johnny, pero su nombre es Johnny, doctora, pero veo que tiene una foto de mujer. Doctor Alexander, por ejemplo, ustedes necesitan contratar un perito para decir que el fondo de esta pantalla, el fondo de esta diapositiva es de color blanca. ¿Necesitan un peritaje? Perfecto. Claro, en realidad acá no te exige, pero mira, vamos en parte. Miren, la pericia procederá siempre que, para la explicación y mejor comprensión de algún hecho, se requiera conocimiento especializado, ¿ok? De naturaleza científica, técnica, artística o de experiencia calificada. Llega una persona, por ejemplo, que dice, ¿no? Bueno, yo he sido practicante durante, bueno, yo he sido asistente durante 20 años de un contador. ¿Eso te hace un perito contable? La respuesta es que no. Claro, tú tienes experiencia en lo que ha trabajado tu jefe, ¿no? Como contador, tú sabes, tú haces, o bueno, tú le hacías siempre la chamba al contador. Entonces, a ver si me dan un segundito antes que comience a gritar mi hijo. ¿Qué pasó, papá? Entonces, cuando nosotros estamos hablando de esto, tenemos que tener en consideración esto. ¿Es suficiente la experiencia para hablar de de un perito, que una persona es un perito? Yo pienso que no. Claro, podemos ser expertos, pero si nosotros hablamos de experiencia, por ejemplo, tendríamos que hablar de una persona que esté capacitada, por así decirlo, que tiene que estar acreditada, que tiene que tener un título, iba a decir título de propiedad, pero era un título profesional, perdón. Porque ¿cómo podría decir una persona, bueno, yo he trabajado en limpieza 20 años en una sala de operaciones, ¿no? Yo tengo experiencia, he visto muchas operaciones, he visto infinidades de operaciones al cerebro, pero haber participado limpiando la sala de cirugías, ¿te vuelve un neurólogo, por ejemplo? ¿Te vuelve un médico neurólogo? La respuesta es que no. Obviamente, esa persona tiene que haber estudiado, pues, no es suficiente la experiencia. Ha tenido, como dice la doctora, el doctor Pascual, ¿no? Tiene que haber tenido un curso, una capacitación. Y ahí viene el problema, por ejemplo. A veces, eh, no sé si hay algunos colegas que están aquí y son policías. Yo he visto, y vuelvo a repetir, no es por hablar mal, pero he visto en algunas oportunidades que hay efectivos policiales, ¿no? Que comentan contentos en sus redes sociales. Comenzó mi curso de capacitación especializado en violencia familiar, dice. Bacán, ¿no? Dije, pucha, bacán, se están capacitando, excelente. Entonces, 2 días después dice, culminamos el primer curso en capacitación en violencia familiar que duró desde el 21 al 23. Yo les pregunto algo. Si estudias del 21, 22 y 23, estudias 2 horas diarias, a eso se le podría decir, por ejemplo, que tú ya eres un especialista, perdón, un policía especializado en violencia familiar, que tú porque llevas un curso, por ejemplo, de investigación criminal, ¿no? Que dura 3, 4 días,
¿Ya eres un especialista en investigación criminal? La respuesta es que no. Ese es el problema. A veces hacen un taller, como dice el doctor Pascual, o un seminario, y ya dicen, no, bueno, ya puedo trabajar en el área de investigación criminal porque yo tengo mi cartoncito que recién lo imprimieron ayer. Yo ya participé en ese seminario 4 días. No, es que no es suficiente eso. Por eso yo siempre respeto a los policías antiguos, ¿no? A los policías que ya, la mayoría de mis amigos ya están a punto de jubilarse, que tienen 45, 48 años. Esos policías sí son excelentes profesionales. Claro, a veces tienen sus errores, ¿no? Con tal de no perder el caso, nos tienen ahí al límite, ¿no? Pero así da gusto trabajar. En cambio, los efectivos policiales, los más jóvenes, como siempre digo, no es por hablar mal, pero es la realidad. Los más jóvenes siempre se van a creer superiores, ¿no? Siempre van a creer, van a decir que ellos tienen la razón, y no, bueno, eso ya depende de cada uno. Y si uno lo permite también. Entonces, por eso les digo, así es, mucho generalizo. Pero ya, por ejemplo, ya cada uno sabe cómo es su trabajo, pues, ¿no? Supongo yo, el doctor Valverde, que usted es efectivo policial. Yo sé que usted no es así, pero yo le digo desde el punto de vista lo que me ha pasado, lo que siempre me ha pasado. Entonces, bueno, el artículo 172 dice que la pericia procederá siempre que, para la explicación y mejor comprensión de algún hecho, se requiera conocimiento especializado de naturaleza científica, técnica, artística o de experiencia calificada. Un científico, por ejemplo. ¿Quién me podría decir dar un ejemplo de un conocimiento científico, por ejemplo? ¿Quién me puede dar un ejemplo, un pequeño ejemplo? O de un conocimiento técnico o artístico. A ver, vamos. La inspección técnico policial. El ADN, claro, obviamente, muy bien, doctor Pascual. El ADN. ¿Cómo podríamos saber, por ejemplo, si la piel que se encontró al momento de realizarse, su nombre en específico, si no me equivoco, es el sarro unguial, debajo de las uñas del investigado, pertenecían al agraviado, pertenecían a su señora? ¿Cómo sabríamos nosotros que esos arañones que presenta la señora los realizó su esposo, por ejemplo? Entonces, para eso nosotros necesitamos un perito. Y ahora viene lo segundo. ¿Me van entendiendo hasta ahí? Por favor, quiero saber si me entendieron. Excelente, excelente. Por favor, quiero saber si todos me han entendido, doctor Paul, supongo yo que se debe decir. Perfecto. Entonces, sigamos. ¿Quiénes son los peritos? Ahí viene lo importante. Miren lo que dice el artículo 173. No es el mismo artículo, ojo. 172, la procedencia del perito, y 173 es el nombramiento. En algunas oportunidades el juez competente y durante la investigación preparatoria, el fiscal o el juez de investigación preparatoria, en los casos de prueba anticipada, nombrará un perito como primer análisis. Segundo, escogerá especialistas donde los hubiera y entre estos a quienes se hallen sirviendo al Estado, los que colaborarán con el sistema de justicia penal gratuitamente. Yo les pregunto algo, por ejemplo, aquí en mi zona eh, no hay peritos, ¿cómo les podemos decir? Eh, Aerodinámicos, por ejemplo. Por ejemplo, si nosotros quisiera, yo vivo acá en Huacho, a hora y media de Lima. Si una embarcación, por ejemplo, derrama petróleo en el mar de Huacho, ¿cómo podríamos saber nosotros que existe, por ejemplo, contaminación ambiental? Un poquito. Que existe algún tipo de contaminación ambiental. Ahí viene el problema, ¿sí o no?
En Huacho, por ejemplo, nosotros tenemos médicos legistas, psicólogos, con decirle que es nuestro distrito judicial necesita enviar los dosajes etílicos a Lima para que nos puedan dar el resultado. El resultado del dosaje etílico. O sea, ni siquiera acá en Huacho podemos hacer dosajes etílicos porque no tenemos la logística suficiente para ver si una persona estuvo mareada o no estuvo mareada. Entonces, se necesitan de personas, se necesitan de especialistas y a veces hay algunos especialistas que están dentro de la Policía Nacional del Perú, dentro de medicina legal, por ejemplo, dentro de la Fiscalía, que deben servir al Estado de manera gratuita. Y en otras oportunidades es necesario contratar a un perito y pagarle también, pues, ¿no? Entonces también se puede contratar, se puede designar un perito y y acordar sus honorarios, por ejemplo. Ok. En su defecto, miren, lo hará entre los designados o inscritos según las normas de la ley orgánica del Poder Judicial. Sin embargo, se podrá elegir dos o más peritos cuando resulten imprescindibles por la considerable complejidad de asunto o cuando se requiera el concurso de distintos conocimientos en diferentes disciplinas. Por ejemplo, ustedes están viendo esos casos de Odebrecht, ¿no? En las redes sociales, en las noticias. Bueno, en la televisión creo que ya casi nadie ve. Todo es redes sociales nada más. Entonces, yo les pregunto algo. ¿Cuántos peritos han tenido que participar, por ejemplo? ¿Cuántos peritos creen ustedes que han tenido que participar en una pericia contable del caso de Odebrecht? ¿Ustedes creen que un pobre, pero un solito perito ha podido haber participado únicamente en una investigación donde existen más de 30 millones de soles que sean supuestamente provienen de cuentas ilícitas, de transacciones ilícitas? No, obviamente que no. El Estado ha contratado no solamente a uno, sino un equipo de peritos. Y ahí viene la duda, por ejemplo. Doctor, pero el Estado tiene un perito, ese es el perito oficial. Pero el perito oficial en su examen, en su pericia, porque lo que hace el perito es una pericia, dice que mi patrocinado es responsable. Dice que mi patrocinado fue el que se apropió, que durante su periodo, durante su gestión, él fue el que se apropió de los caudales del Estado. ¿Qué puedo hacer? A ver, ¿quién me dice qué pueden hacer en ese supuesto? ¿Qué me dicen ustedes? Imagínense que a veces pasa, imagínense que a veces pasa. Hacen un protocolo de necropsia, por ejemplo, y dicen, bueno, el que lo mató fue Adrián. El que disparó este arma fue Cristian. Imagínense que a veces pasa. Muy bien. Lo que dice el doctor Pedro Antonio es lo correcto. Contratar un perito de parte. Y también lo que dicen ustedes, queridos colegas. La pericia no debería determinar responsabilidad o culpabilidad de una persona. Pero estamos en el Perú y en el Perú pueden pasar muchas cosas. Y pasan en realidad, ¿no? Yo sé que a algunos les ha pasado. Para eso se contrata o uno tiene la disponibilidad de contratar un perito de parte. Doctor, ¿quién es el perito de parte? Es tu perito, pues, abogado. Si la fiscalía dice, por ejemplo, que tu patrocinado conducción, la fiscalía, perdón, en la sección especializada en accidentes de tránsito de la policía, dice que tu patrocinado estuvo a 150 kilómetros por hora en zona urbana, tú tienes que contratar un perito de parte tuya que desmienta ese peritaje, ¿ok? Que diga lo contrario a lo que dice el perito oficial, porque ahí trabajamos con pericia oficial y pericia de parte, ¿ok? Listo. Ahí viene lo siguiente. Miren,
antes de seguir. El artículo 173 en el punto 2, numeral 2, te dice, la labor pericial se encomendará sin necesidad de designación expresa a la Dirección de Criminalística de la Policía Nacional del Perú, a sus oficinas desconcentradas a nivel nacional y al Instituto de Medicina Legal, por ejemplo, así como a los organismos del Estado que desarrollan el labor científico y técnico. Por eso, en algunas oportunidades, este artículo es el que amplía esa aplicación de los peritos. En algunas oportunidades, la fiscalía tiene que designar un perito cuando no lo tiene, pero cuando lo tiene, no hace falta designarlo. Por ejemplo, el médico legista que realiza un certificado médico, el perito psicólogo, el psicólogo de medicina legal que realiza una evaluación médica, una evaluación psicológica y emite una pericia psicológica, necesita ser designado como perito dentro del proceso. La respuesta es que no, porque al formar parte de medicina legal, al formar parte dentro del Instituto de Medicina Legal, ya no hay necesidad de una designación expresa, como dice el artículo 173, numeral 2. Ya se sabe que ellos son los peritos. Pero ahora, miren, yo les pregunto algo. Ustedes saben, nosotros somos humanos, nos podemos equivocar, el cansancio, la sobrecarga laboral, podemos cometer miles de errores. Pero un error fatal sería, por ejemplo, que un médico realice una evaluación de integridad sexual. Disculpe que me salga y vamos a entrar un poquitito al tema del lunes, porque también es muy importante y tengo muchas cosas para contarles sobre ese tema. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, el médico legista confunde, por ejemplo, un desgarro con una defloración? O si dice que en la parte anal existe una defloración, por ejemplo. Puede pasar. Gracias a Dios no me ha pasado. Entonces, ¿cómo podríamos controlar ello? A ver, en el caso en concreto, una diligencia respecto a una especialización, el médico legista que realiza una necropsia de ley, ¿ok? La apertura de la cavidad torácica y craneal de la persona fallecida para poder identificar la causa básica de la muerte. Obviamente que la necropsia, no puedo poner esas imágenes acá porque esta clase lo comparten en las redes sociales y nos van a bloquear. Entonces, ¿para qué sirve la necropsia? Yo puedo saber, señor profesor o doctor Adrián, de qué falleció esa persona a nivel molecular. La respuesta es que no. La necropsia únicamente sirve, uno, en dos cosas. Sirve en primer lugar para poder analizar el cuerpo, para ver lo que se puede apreciar, valga la redundancia, a simple vista, por ejemplo, ¿no? Pero si esa persona, por ejemplo, fue envenenada con mercurio, en su comida le comenzaban a dar todos los días un poquito de mercurio, comía y comía, su sangre ya se envenenó, por ejemplo, lo podrías ver cuando abres el cuerpo, bueno, a menos que encuentres el mercurio en el estómago, bueno, me van a decir algunos, ¿no? Pero si una enfermedad, si existe un envenenamiento así a nivel molecular, o por ejemplo, ¿no? Una sobredosis, una enfermera llegó a tu cama en hospitalización y te puso 7, 8 medicamentos y ¡boom! Te dio un ataque y falleciste. ¿Podrías ver eso en la necropsia? La respuesta es que no, es muy difícil, porque la necropsia solamente sirve para ver, en el primer lugar, los rastros físicos del cadáver. Ver si es que existe algún hematoma, por ejemplo, un orificio de bala, por un proyectil de arma de fuego, algún corte o algún tipo de lesión que te pueda haber causado la muerte. Pero existen algunos casos en los cuales de manera visual no se puede apreciar, sino a nivel molecular, por ejemplo, ¿no? Para eso se necesita una evaluación de un químico, un especialista químico, por ejemplo. Entonces, la necropsia, como les digo, sirve en primer lugar para poder visualizar cuál es la supuesta causa de la muerte. Como segundo punto, extraer muestras del cuerpo para poder enviarlos a medicina legal y que se puedan realizar los exámenes correspondientes, pues, ¿no? Porque imagínense, fallece de la nada, tiene 25 años, falleció, no tiene, solamente fue a comprar, se desmayó en medio de la calle y falleció. Y cuando se realiza
el examen a los restos, a los exámenes o a las muestras del cuerpo, sí, sí son gratuitos, doctor. Esos exámenes, gracias a Dios, son gratuitos. Demoran casi medio año, pero son gratuitos, es lo bueno. Entonces, en el caso de la persona esté viva y el informe médico sea contrario, ¿se puede solicitar examen post facto? Ay, ahorita le voy a explicar eso, doctor. Muy buena pregunta. Entonces, cuando se hace la necropsia, se extrae un pedazo de cada órgano, algo de 10 o 15 gramos de cada órgano. El cerebro, por ejemplo, del hígado, del pulmón, del corazón, del estómago, contenido gástrico, por ejemplo. Entonces, eso es lo que se extrae. De sangre también. Todo eso se guarda dentro de un sobre, un sobre plástico, es como un Ziploc, así se guarda. Entonces, eso se envía a Medicina Legal, Instituto de ¿cómo se dice? Taxa, no me acuerdo el nombre. Patología, ahí está. Se envía a Patología de Medicina Legal y el especialista ya remite el protocolo de necropsia completo, pues, ¿no? Entonces, la pregunta es, doctor, pero en un caso, el caso de una muerte, por ejemplo, en el homicidio culposo, que ahorita vamos a tocar, ¿cómo podríamos nosotros saber? Porque, ojo, entre médicos, algunos dicen, ¿no? Y disculpen si generalizo, pero yo soy así. Entre médicos se van a querer ayudar, pues, ¿no? Entre abogados se quieren ayudar, por ejemplo. El doctor Ariel conoce a otro abogado y se van a querer ayudar. No necesariamente es cierto, ¿no? Pero a veces la gente habla. Entonces dicen, no, bueno, como el médico trabajaba en el hospital y es promoción del médico legista de medicina legal, se van a ayudar, pues no va a decir que no existió negligencia médica, sino que fue un infarto. ¿Qué pueden hacer ustedes en ese caso, por ejemplo? Para chequear, ir supervisando, por ejemplo, ¿no? Supervisar que la necropsia se realice bien, que se extraiga bien las muestras, por ejemplo. ¿Qué podríamos hacer? La respuesta me la van a dar un poquito más adelante porque ese es un tema muy importante. Ahora, ay, disculpe que no puedo casi ni respirar. Ya. Entonces, en el caso la persona esté viva y el informe médico sea contrario, se puede solicitar un examen post facto. A ver, medicina legal, por ejemplo, muy bien, doctor Alexander. Medicina legal, cuando realiza un certificado médico de integridad física, porque tiene dos tipos de certificados médicos, y si hay más, me lo dicen, por favor, pero yo lo conozco como dos. Exámenes de integridad física y exámenes de integridad sexual. Integridad física a lo físico, integridad sexual a las partes íntimas de la persona. A veces se hacen los dos juntos, a veces se hacen separados, dependiendo del médico legista. A ustedes les ha pasado, por ejemplo, llegan, lo contrata una persona, le dicen, doctor, ¿sabes qué? Este vehículo me ha atropellado, me ha chocado por atrás y me ha golpeado la cadera. Llegas a medicina legal, pasas por el médico legista y el médico legista te dice, no, bueno, solamente tienes un rasponcito de 2 centímetros en la cadera y yo te voy a dar 2 días de atención, de descanso médico y uno de atención facultativa. Miren, y yo sé que les ha pasado o le va a pasar posiblemente. Llegas a medicina legal y el médico legista te da 2 días de descanso médico y un día de atención facultativa. De incapacidad médico legal, perdón, no es descanso médico. Descanso médico dan los médicos en el hospital. Incapacidad médico legal es otra cosa. Entonces, si te dan el 2 por uno, tú vas, chequeas tu código y dices, pucha, esto ni siquiera es lesiones culposas, porque para que sean lesiones culposas tienen que pasar los 5 días y estamos en 2 días. Entonces tu patrocinado dice, bueno, pues ya me dieron 2 días, ¿no? ¿Ya qué voy a hacer? Ni siquiera me va a alcanzar para pagarle a mi abogado. Entonces, a la semana te busca tu cliente y dice, doctor, me acaban de amputar la pierna. Producto, disculpen, producto, producto del atropello. Ustedes pueden, por ejemplo, ampliar esos 2 días de incapacidad médico-legal que te dieron primero a uno mayor después de ya de haberse realizado ya un examen de integridad física o no. ¿Se puede o no se puede?
Por ejemplo, existen algunas oportunidades, a tu patrocinado lo atropellaron, ya. Lo atropellan, le rompieron la columna, le rompieron las piernas, el brazo, la clavícula, todo. Y el médico legista nunca fue a pasarle el examen médico legal, ¿ah? Porque a veces tienes que ir a medicina legal o el médico legista va al hospital, pero no pasó. No hay certificado médico, no se realizó. ¿Qué haces en ese supuesto si no tienes un certificado médico? Porque lo que te sirve para el proceso penal en realidad es el certificado médico, más que un certificado médico legal, más que un certificado de descanso médico que te entregan en el hospital. ¿Qué haces en ese supuesto? ¿Se puede realizar una reevaluación? ¿Se puede solicitar una reevaluación de algo que no ha pasado, por ejemplo, o no? Por ejemplo, ¿qué hacer en ese supuesto? Doctor, justo me ha tocado un caso así. Mi patrocinado pasó por examen médico y pasó 5 días de incapacidad médico legal. A la semana le amputaron la pierna. ¿Qué hago, por ejemplo? Vas, solicitas la historia clínica, o vamos a hacerlo más fácil. Comienzas tus actos de investigación, pues. El artículo 337, numeral 4, te dice que tú puedes plantearle al fiscal los actos de investigación pertinentes y útiles para la investigación. Pertinentes y útiles. ¿Qué significa pertinente? Que esté vinculado al hecho delictivo y que sea útil porque tiene un fin en específico. ¿Ok? ¿Por qué es pertinente este acto de investigación? Bueno, vamos a, señor fiscal, al amparo del artículo 337, numeral 4 del Código Procesal Penal, yo le solicito a ustedes se realicen estos actos de investigación. Primero, como dice el doctor Pascual, se oficia al Hospital Regional de Huacho, de Lima, de Huancavelica, de Huancayo, donde ustedes quieran, se remitan copias certificadas de la historia clínica. Primer acto de investigación, útil, pertinente y útil. ¿Por qué? Porque está vinculado al hecho delictivo, en palabras sencillas, y segundo, porque permitirá acreditar las lesiones ocasionadas por el accidente de tránsito, por ejemplo. Su primer acto de investigación. Segundo, cuando se reciba esa historia clínica, se remita las copias certificadas al Instituto de Medicina Legal para que el médico legista emita un certificado médico legal, y ahí viene lo que dice el doctor Moisés, post facto, después del acto. Ese es un certificado post facto. El médico legista no ha visto al paciente, no ha examinado al paciente, pero está recibiendo la historia clínica. Al recibir la historia clínica, tiene que traducir todo lo que dice la historia clínica de 500 hojas en una hojita. Si el médico legista te habla en términos médicos, el médico legista lo tiene que resumir en una sola hoja. Y ese es un examen médico legal post facto. Entonces, ¿por qué es importante eso? Porque cuando tú ya vas a un proceso penal, a un juicio, por ejemplo, ya puedes citar al médico legista que obviamente, o que supuestamente, tuvo que haber estudiado la historia clínica, pero a veces eso no nos conviene, pues. A veces el médico legista ni siquiera ha revisado la historia clínica de 500 hojas y solamente ha revisado la última hoja donde dice fractura en clavícula, fractura en cráneo, fractura en rodilla, en pierna, en espalda, en muslo. Entonces, es importante saber a quién ofrecer para juicio. Entonces, vamos a la siguiente diapositiva. ¿Entendieron hasta ahí? Por favor, díganme que sí. Yo sé que sí me han entendido. Yo sé que son inteligentes ustedes. Doctor Leoncio, ¿ha entendido? Dígame, por favor. Excelente. Delitos contra la vida, el cuerpo y la salud de manera específica. Ari, necesito unas clases de quechua, doctor, por favor, urgente. Solamente sé que Ari significa sí. Entonces, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Acá está. Este es un artículo muy interesante. Y les voy a dar algunas cositas, unos tips, por ejemplo, para que ustedes puedan trabajar sus casos particulares. No sé, ¿me podrían dar, por favor, 3 minutitos nada más?
en lo que voy a traer agüita. ¿Me podrían dar 3 minutos? Se lo suplico, por favor, porque si no me voy a quedar sin voz. Claro que sí, doctor, por favor, adelante. Mientras tanto, para todos nuestros participantes, muchísimas gracias por su participación. Eh, bueno, están ahí con sus comentarios, haciendo de la clase interactiva. Por favor, para todos los que de repente aún no han marcado su asistencia, voy a volver a enviarles el link. Es importante para todos nuestros inscritos que marquen su asistencia. Así que, por favor, estimados participantes, los que ya lo hicieron también pueden quizá de repente ir por un vasito de agua, pero para los que aún no han marcado su asistencia, por favor, es importante este formulario. Salud de la garganta. Ahora sí, a ver. Nosotros diferenciamos, por ejemplo, el artículo 111 del artículo 106. Ya ustedes saben, pero solamente a manera de refrescar memoria para mí, porque yo tengo la memoria muy sensible, diferenciamos los delitos dolosos de los culposos. Los delitos dolosos son los que te exigen el conocimiento y la voluntad para una configuración típica. En cambio, los delitos culposos están determinados de manera específica en el código, ¿ok? No van a encontrar un artículo, bueno, no he visto hasta ahorita, no he visto todos, ¿no? Habré visto un 60-70% del código, pero no hay artículos que te digan, ¿no? El que por dolo, por ejemplo. El que por dolo mata, el que por dolo roba, el que por dolo ultraja sexualmente, no van a encontrar. Pero sí van a encontrar el que por culpa. Los delitos culposos están determinados en el código como tal. Doctor, pero yo he visto un fiscal que dice, ¿no? Que estaba imputando, disculpe, a excepción del peculado culposo, bueno, bueno, también está determinado como tal. Doctor, yo he visto un fiscal que ha dicho que el robo ha robado por culpa, por ejemplo. Una vez escuché a un fiscal, perdón, esa era otra situación. Ese día yo era estudiante, entro a una audiencia y lo escucho al fiscal decir, ¿no? Doctores, en este homicidio culposo, nosotros como fiscales vamos a demostrar el conocimiento y la voluntad de esa persona para atropellar al agraviado. Imagínense. Entonces, yo sé que ustedes no van a cometer ese error. Entonces, los delitos dolosos no dicen que se configuran por dolo, solamente hablan de la conducta típica. El que mata, el que roba, el que se apropia, el que recepta, el que extorsiona, el que acosa, por ejemplo, son todos delitos dolosos. Los delitos culposos están detallados de manera específica en el Código Penal, en la parte especial, obviamente. Entonces, el artículo 111 se diferencia del artículo 106, que también habla de homicidio, y determina el homicidio culposo. ¿Y qué es lo que dice? El que por culpa ocasiona la muerte de una persona de manera específica. Así como el artículo 106 dice, ¿no? El que mata a otro. Acá es el que por culpa ocasiona la muerte de una persona. ¿Qué significa el que por culpa? El que por negligente, el que por imprudente o el que por no tener experiencia o conocimiento, por impericia, comete una muerte, realiza o mata a una persona. Y como dice el doctor Pascual y como dice el chavo, ¿no? Sin querer queriendo, pues, ¿no?
Lo maté, pero fue sin querer queriendo. Yo puse una bomba debajo de su casa, pero no lo quería matar, solamente quería mover su casa, quería que se zamaquee su casa, pero lo maté. Eso ya es dolo, pues, ¿no? Obviamente. Entonces, la muerte, bien lo ha dicho el doctor Pascual, la muerte culposa, el homicidio culposo, uy, no pueden respirar. El homicidio culposo se configura cuando la muerte se realiza por tres causales: negligencia, imprudencia o impericia. Ya hablamos del perito, ¿sí o no? Ya hablamos, ya nosotros sabemos quién es el perito. Entonces, ¿quién es el imperito? El que no es perito, pues, el que no conoce, el dentista que se mete a hacer por ejemplo, el dentista que hace una operación del cerebro, por ejemplo. ¿Podría ser un perito? Bueno, podría ser, ¿no? El negligente, ¿quién es? ¿Quién es el negligente y quién es el imprudente, por ejemplo? ¿El imprudente quién es? Por ejemplo, el imprudente es el que está manejando pues a 150 kilómetros por hora por una zona urbana donde solamente debía ir a 30 kilómetros por hora. Atropella y mató a alguien, homicidio culposo. Aunque la gente a veces diga, no, bueno, no, que sí, que él sabía que podía matar a una persona, que esto, que lo otro, porque ir a 150 en una zona urbana no se puede. Bueno, no, pero ese es un homicidio culposo. Porque la determinación del homicidio culposo, para diferenciarlo del doloso, tiene que existir una determinación específica en el sujeto para acabar con la vida de tal persona. Si el desconocimiento fue general, no hay delito doloso. Entonces, ¿y el negligente, por ejemplo, quién es? El médico que va, está en plena sala de operaciones operando a una persona, se saca los guantes, saca sus monedas, compra una gaseosa en esa distribuidora, de esa maquinita de donde se distribuyen los abarrotes, los aparatos, recibe su vuelto y sigue operando sin haberse puesto los guantes. Negligencia médica le causa una infección generalizada, una sepsis al paciente y muere, pues, ¿no? A causa de esa negligencia. Entonces ya vemos qué es, por qué, cómo se causa la muerte por negligencia, imprudencia o impericia. ¿Ok? Doctor, ¿y qué pasaría, por ejemplo, si queda vivo, si le da una infección y no muere, si lo atropella y no muere? ¿Hay tentativa de homicidio culposo, por ejemplo? ¿Quién me dice, por favor? Le yapeo en este momento. ¿Existe la tentativa del homicidio culposo? ¿Están seguros que no existe tentativa del homicidio culposo? ¿Y qué pasaría si sobrevive, pues, al atropello? No. Muy bien. Esa es la respuesta, doctor Cuadros. El dolo solo se aplica, perdón, la tentativa solo se aplica a los delitos dolosos, a los delitos que tú tenías conocimiento y voluntad que tú ibas a cometer. ¿Ok? Le disparaste en la cara porque querías matarlo, pero el agraviado tenía la frente dura y no lo pudiste matar, solamente le hiciste una cicatriz en la frente. Eh, en esos casos, en los delitos dolosos, sí se acepta la tentativa. En los delitos culposos no existe tentativa, no se aplica la tentativa, porque no hay ni conocimiento ni voluntad. Entonces, si nosotros tenemos en consideración, lo atropellaron y no murió, no es tentativa de homicidio culposo, son lesiones graves culposas o lesiones culposas graves. Doctor, pero usted nos está hablando de unas lesiones culposas graves. ¿Qué significa? ¿Que también hay lesiones culposas leves? A ver, el análisis que se hace o que se aplica no está en el código, sino uno lo saca por deducción. ¿Por qué? Ustedes ya saben,
Delitos contra la vida, el cuerpo y la salud. Vamos en orden. Primero están las faltas. Faltas contra la persona. ¿En qué caso se configuran las faltas contra la persona? Cuando la tensión no, perdón, la incapacidad médico-legal no supera los 10 días, ¿ok? Cuando no supera los 10 días. Más de 10 días, hasta 20 días, esa incapacidad médico-legal ya genera un delito. Una cosa es una falta y otra cosa es un delito. Cuando se superan los 10 días y menos de 20 días, estamos frente a un tipo penal, un delito ya. Ese es un delito de lesiones leves. Si existe fractura, por lo menos o por último en un meñique, ya hay una fractura de hueso, ya hay una lesión grave, porque esa lesión va a superar los 20 días de incapacidad médico-legal hasta los 100 días o hasta donde supere pueda aguantar tu cuerpo, pues, ¿no? Porque también no te va a poner 10.000 días, ¿no? Porque, pucha, que significa que te han roto hasta las moléculas. Entonces, ese certificado médico es muy importante para ver si es que estamos frente a unas faltas contra la persona, de acción privada, o si estamos frente a un delito. Ok. Doctor, ¿y en los delitos culposos cómo se realizan? Si no me equivoco, es el artículo 445 que te habla de las lesiones dolosas y culposas. Así, con ese nombre, lesiones dolosas y culposas. ¿Y qué te dice? En el segundo párrafo, serán consideradas como lesiones culposas las que superen los 5 días de incapacidad médico-legal. ¿Ok? Doctor, pero usted nos dijo que las faltas eran de 0 a 10. No, una cosa son faltas, las faltas son dolosas, y otra cosa que sean lesiones culposas producto de un accidente de tránsito, de una operación. Te sacaron tu muela y se te hinchó tu cachete, esa es una lesión culposa. ¿Ok? No confundan eso. Entonces, si la lesión es culposa y no sobrepasa los 5 días, no va a haber proceso. Ahí no se aplica el proceso por faltas, pues, porque las faltas son dolosas, no hay nada. Pero si los días de descanso de incapacidad médico legal superan los 5 días, ya estamos ante un delito de lesiones culposas. Y ahí viene el mismo análisis que hicimos anteriormente. Si supera los 10 días, los 20 días, perdón, de 5 a 20, ya estamos dentro de las lesiones culposas leves. Si esas lesiones superan, si la incapacidad médico legal supera los 20 días, ya estamos de frente a unas lesiones culposas graves. ¿Ok? Entonces, si muere, ya saben cómo se realiza. Siguiente párrafo. A mí lo que me interesa es esto. Ya como ya nos falta media horita, quiero dejarles algo interesante. Este es un médico que está operando. Ya. Esto es lo que más me ha gustado de esta clase, por ejemplo. Miren lo que dice el artículo 111 del numeral 3, párrafo 3. Esta es una circunstancia agravante del tipo penal. Del tipo penal, no de la pena, no confundan. Una está en el artículo 46A y en el Código Penal, parte especial, parte general, general, perdón, y esto está como circunstancia agravante del delito dentro del tipo penal. Algunos artículos, por ejemplo, si el agente es conductor de vehículo de servicio de pasajeros y ocasiona la muerte en estado de ebriedad de uno de varios. Acá viene lo que usted pregunta, doctor. Ahí viene, mira, mira, ahí viene un tip, algo muy interesante. Yo les pregunto algo. ¿Conducir en estado de ebriedad es delito, sí o no? Obviamente, doctor. Existe el delito de conducción en estado de ebriedad. ¿Usted es tonto o no conoce? Bueno, es una pregunta nada más. ¿Existe el delito de conducción en estado de ebriedad? Claro que sí, doctor. Listo. Doctor, yo he visto casos, a ver, yo le pregunto algo a ustedes. Si cuando tu patrocinado ha sido detenido por conducir en estado de ebriedad y el dosaje etílico arroja 3 gramos por litro de alcohol en la sangre, en el dosaje etílico, o sea, 3,00, ¿lo van a procesar penalmente igual por el delito de conducción en estado de ebriedad o no? Respóndame, por favor. Estamos hablando de un peritaje. ¿Por qué no? Si está manejando borracho. Incluso tiene más de alcohol, tiene 3,0.
yo les pregunto algo. Ustedes han visto a veces en las casaciones que dicen, ¿no? Bueno, si bien es cierto, el investigado mató a su conviviente, pero tenemos que recordar que él había tomado y que había tomado y cuando se le realizó el examen, exacto, doctor Julio César, cuando se le realizó el examen, apareció que tenía 3 gramos por litro de alcohol en la sangre. O sea que el dosaje etílico salió positivo y que tenía 3.0, o sea, 3.3, bueno, por ahí, de alcohol en la sangre. ¿Qué significa? Que esa persona se encontraba, según la tabla de alcoholemia, en el tercer o cuarto punto, si no me equivoco, que define la grave alteración de la conciencia. Que en ese supuesto, esa persona no puede responder penalmente porque no está en sus 5 sentidos. Se vuelve loco, se vuelve incoherente, disculpen la palabra, se vuelve estúpido. Y que no se le puede atribuir responsabilidad penal a esa persona porque se encontraba. Ahí viene lo que sigue, viene lo que sigue. No, la tabla de Willman no, todavía no, eso está más adelante. Ahorita vamos a llegar ahí. Esa es la tabla de alcoholemia. Ahora, lo que dice el doctor Julio César también se aplica. Pero ¿cómo se aplica? Eso va a ser un poquito más adelante. Miren, el delito de homicidio culposo te dice, a pesar de que en el tipo penal sea un agravante. Ah, así es, doctor. Mire, y justo eso es lo que se tiene que pensar. O sea, una cosa es que tú, por ejemplo, en tu dosaje etílico salga, pues, ¿no? 0.5, 1.5, ¿ya? De gramos por litro de alcohol en la sangre, en el dosaje etílico. Pero si ya sobrepasas los 3, ya existe grave alteración de la conciencia. Claro, en algunos tipos penales, en este caso en el de homicidio culposo, también presenta, por ejemplo, un agravante que es conducir con más de 0.5 gramos por litro de alcohol en la sangre, o 0.25 en caso de transporte público. Pero cuando existe ya una condición específica, una cualidad específica del sujeto, de la persona, que le genera una grave alteración de la conciencia, que no le permite pensar, entonces no puede responder penalmente. Eso, según el artículo 20, es una causa, acá está el nombre, un redito. No me acuerdo el número de la causal, creo que es el número 2 si no me equivoco. La grave alteración de la conciencia. Eximentes de responsabilidad penal. Artículo 20, eximentes de responsabilidad penal, numeral 2 si no me equivoco, 3. Entre 2, 3 y 4 está. Numeral 1, ya, perfecto. Entonces, yo les pregunto algo. Si la Corte Suprema nos menciona que la persona que comete delitos, hablemos así, porque en realidad no comete delitos, la persona que comete delitos encontrándose en grave alteración de la conciencia no puede responder penalmente, o sea, si después de haber matado se acredita que tú estabas en grave alteración de la conciencia, no puedes responder penalmente. La reparación civil es independiente, obviamente. ¿Ya? Si tú mataste y estabas en grave alteración de la conciencia, si tú robaste y te encontrabas en grave alteración de la conciencia, tanta droga, tanto cerveza, tanto trago, no vas a responder penalmente. ¿Por qué para el delito de conducción en estado de ebriedad no se puede realizar? Porque puede conductor ebrio haber tomado licor para cometer el delito y evitar la responsabilidad. También, ahí va a estar lo bravo, pues, ¿no? Yo también estoy pensando en eso, por ejemplo. Voy a ir a robar un banco, voy a robarlo y después me voy a tomar 3 botellas de ron. O muero o me encuentro en grave alteración de la conciencia. Pero también no, o sea, eso lo podemos saber nosotros que somos abogados, pues, ¿no? Pero ya, pues, algunos delincuentes no creo que piensen tanto para realizar eso. Entonces, entonces, miren, ¿qué peritaje se tiene que realizar para determinar el grado de alcohol en la sangre de la persona? El dosaje etílico. Quien lo hace es un químico farmacéutico, si no me equivoco, el que realiza en inspectoría de la Policía Nacional del Perú. Lo hacen en Lima, el dosaje etílico lo hacen en Lima. Ahora, miren, ¿cómo saber, la pregunta en específico, cómo saber si se encontraba bajo el efecto del alcohol o droga? La respuesta está acá. No, bueno, la respuesta está en lo que dijimos anteriormente, en el dosaje etílico. Ahora, doctor, hace un rato el doctor nos dijo que para saber el grado de alcohol en la sangre se utilizaba el método de Widmar. No, 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 no.
En parte tiene razón y en parte no. ¿Por qué? Por ejemplo, me van a permitir salir de acá. Aquí está. Aquí está. Vamos a modificar esto. Ustedes me dicen si me entienden, por favor. Ya. Vamos a borrar esto de aquí. Vamos a poner por aquí. ¿En qué consiste el método de Widmark? ¿Se puede apreciar lo que estoy escribiendo? Si no, lo que estoy haciendo. Usted me dice si se puede ver lo que yo estoy modificando, por favor. Necesito que me entiendan esto porque es algo muy interesante que les puede servir a todos. Perfecto. Miren, el método de Widmark, el profesor, el científico Widmark, hace muchos años, hace 40, 50 años, si no me equivoco, realizó un estudio respecto a la etiloxidación de la sangre en el alcohol. Etiloxidación, o sea, es la oxidación del etílico, del etil, del alcohol en la sangre. ¿Y qué significa esto? Vamos a ver cuánto tenía de alcohol en la sangre el sujeto cuando cometió el delito, por ejemplo. Por eso se dice, el método de Widmark, en la parte de arribita dice, CO, concentración de alcohol en la sangre en el momento del hecho judicial. ¿Cómo vamos a saber la concentración de alcohol en la sangre al momento del delito? Bueno, ahí se hace un cálculo matemático. Primero se multiplica el coeficiente de etiloxidación, que es 0.15 gramos por litro por hora, y si fuera por minuto serían 0.0025 gramos por litro. Ya. Supongamos, doctor, pero ¿usted qué me está hablando, doctor? Me dice, ya bueno, ya le vamos a explicar, por ejemplo. Supongamos, acá está, que se realiza un dosaje etílico, me dicen por favor si se está viendo, dosaje etílico a las 10 a.m., 10 de la mañana. Miren, el dosaje etílico se realiza a las 10 de la mañana. El dosaje etílico es a las 10 de la mañana. En ese dosaje etílico aparece el resultado es de 1.5 gramos por litro de alcohol en la sangre. No puedo ver, pero por el chat. Ah, lo borré. De alcohol en la sangre. Yo les pregunto algo. Miren, el dosaje etílico fue a las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana, al mediodía se emite el resultado. El resultado dice que presenta 1.5 gramos por litro de alcohol en la sangre. Ok. Hasta acá, ustedes dicen, bueno, pues no estamos en estado de embriaguez todavía, ¿no? Bueno, está sazonadito mi patrocinado, listo. Pero es importante este resultado de ahora, es importante este resultado, o cuál es el resultado que importa. No, no, no. No estamos, como dice el último punto, el T, perdón, el C, alcoholemia en el momento de la toma de muestra. No nos importa el C y la muestra y la toma de muestra. Nos importa la concentración de alcohol en la sangre al momento del hecho judicial. O sea, ¿a qué hora se cometió el delito? Según lo que dicen los testigos, el investigado le habría disparado a su compañero a las 3 de la tarde, a las 3 de la mañana, perdón, 3 a.m. Miren, hecho delictivo, es un ejemplo nada más, no voy a hacer que me pase a 5 puntos datos, no sé, pero es un ejemplo nada más. Ya. Entonces, el hecho delictivo, según los testigos, fue a las 3 de la mañana. Listo, miren, ¿ah? No se pierdan. ¿Me están entendiendo, no? ¿Me entienden? Por favor, díganme. ¿Se entiende? Listo. Miren, el hecho delictivo fue a las 3 de la mañana. Lo capturaron a las 10 y a las 10 le pasaron dosaje etílico. ¿Cuántas horas transcurrieron en este intervalo de tiempo? Desde las 3 de la mañana hasta las 10 de la mañana. ¿Cuántas horas? Horas. ¿Qué me dice, por favor? 7 horas. Listo. 7 horas. Listo, listo, listo. No olviden, el hecho delictivo se cometió a las 3 de la mañana y a las 10 de la mañana se pasó por examen médico legal y también le sacaron dosaje etílico.
El resultado del dosaje etílico es 1,5 gramos por litro de alcohol en la sangre. Yo les pregunto, ¿ese 1,5 de qué hora es? ¿Ese resultado es el de las 10 de la mañana o el de las 3 de la mañana? ¿Quién me dice? De las 10, claro está. No, 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 no confundan, ¿ah? Ese dosaje etílico es del resultado, es del análisis de la muestra sanguínea del de las 10 de la mañana. Ustedes pónganse a pensar, por ejemplo, ustedes se ponen a tomar toda la noche, hoy día es sábado, sábado de fiesta, ¿ya? Toman hasta las 5 de la mañana, llegan a su casa a 5:30, están todos mareados, con ganas de vomitar, les duele la cabeza, les da dolor de estómago, muchas cosas a las seis de la mañana, ojo. 7, 8, 9, 10, 11, ya te puedes levantar, ya estás más tranquilo, te duele la cabeza, ya no tienes ganas de vomitar, puedes comer, estás bien. Ese periodo, ustedes se dan cuenta, o sea, ustedes pónganse a pensar, ¿por qué pasa eso? Es que la sangre limpia el alcohol del cuerpo, el hígado limpia el alcohol del cuerpo, por ejemplo, por eso que después te duele el hígado, pues, ¿no? Por eso después te da hepatitis, porque lo paras enfermando tu pobre hígado. Entonces el hígado y la sangre limpian el alcohol de la sangre, ¿ok? Entonces, a eso se le dice etiloxidación, por ejemplo. Al desaparecer el mismo organismo, desaparece el alcohol de la sangre. Entonces, ¿durante cuánto tiempo ya fue desapareciendo el alcohol de la sangre? Bueno, desde las 3 de la mañana que dejó de tomar, el organismo no es que tú lo programes, oye, ¿sabes qué? Yo voy a tomar hasta las 3 de la mañana, querido cuerpo, 3:10 tú tienes que comenzar a chambear. No, no, eso lo hace de manera automática. Los mismos anticuerpos, las defensas del mismo organismo comienzan a realizar esa acción, no es por elección. Entonces, desde las 3 de la mañana que comenzaste a tomar, terminaste de tomar y cometiste el delito, hasta las 10 de la mañana ya pasaron 7 horas. Esas 7 horas sirvieron para que tu organismo comience a quemar, a oxidar el alcohol etílico, ¿ok? Entonces, si el resultado era de 1,5 a las 10 de la mañana, eso fue 1,5, perdón, de la muestra tomada a las 10 de la mañana, ahora vamos a averiguar cuánto de alcohol en la sangre tenías a las 3 de la mañana. ¿Cómo se hace, por ejemplo? Acá viene. ¿Qué dice acá? Coeficiente de oxidación, es bien complicado mencionarlo. Etiloxidación. Vamos a ponerlo con la B. Es igual. ¿Quién me dice, por favor, la respuesta de la B? Coeficiente de etiloxidación. ¿Qué me dice? ¿Estamos hablando de horas o de minutos que habían transcurrido? Dígame, por favor. Coeficiente de etiloxidación. ¿Estamos hablando de horas o de minutos que habían transcurrido entre las 3 de la mañana hasta las 10? Solamente quiero saber, ¿son horas o minutos? Son horas. Entonces estamos utilizando el 0,15 gramos. Así es, muy bien, muy bien. Por 15. Aquí estoy diciendo, litro. Listo, ya tenemos la B. ¿De ahí qué sigue? Tiempo transcurrido, la T. ¿Cuánto es? 7 horas. Horas. De ahí que sigue el C y la R minusculita. Es igual. ¿Cuánto es? Dígame, por favor. ¿Cuánto es la alcoholemia al momento de la toma de muestra? 1,5 gramos por litro. Listo. Eso es lo que tú tienes que utilizar en la ecuación. Si estamos hablando del coeficiente de etiloxidación es de 0,5 porque estamos analizando horas, ¿no? Horas después de haberse concluido la ingesta de alcohol y la realización del dosaje etílico. Listo. Estamos hablando de 0,15. Si lo estás haciendo en horas, es 0,15. Si lo quieres sacar por minuto, 0,0025 gramos por litro. El tiempo transcurrido, 7 horas, y la alcoholemia en el momento de la toma de muestra. Listo, ya tenemos el resultado. Ahora, vamos a sacar cuántos gramos por litro de alcohol en la sangre tenía el investigado a las 3 de la mañana. ¿Qué dice? ¿Qué se hace primero? Vamos a multiplicar el coeficiente de etiloxidación y el tiempo transcurrido. ¿Cuánto es, doctor Cuadros Calle, por favor? Dígame.
1.5, 1.05. Ese es el tiempo transcurrido por el coeficiente de etiloxidación. Listo. A este 1.5 tenemos que sumarle, ¿qué cosa? El resultado del dosaje etílico que fue realizado a las 10 de la mañana. ¿Cuánto es? Por favor, dígame. Listo. ¿Cuánto sale en total? 2.55 gramos por litro de alcohol en la sangre. Listo. Entonces, dependiendo del caso en concreto, si te conviene o no te ayuda, ya sabes, por ejemplo, si te convendría aplicar el método de Wim, aunque debería ser obligatorio, ¿no? Pero si te convendría darle fuerza a ese método de Whitmark, o más o menos para determinar cuál ha sido el grado de alcohol en la sangre que presentaría tu patrocinado al momento de la comisión del delito. Ese es un punto muy interesante, se debe aplicar mucho, deben utilizarlo ustedes, por ejemplo, y obviamente, ¿no? Esto no lo deberíamos hacer nosotros. Lo que yo hago, por ejemplo, cuando se emite un certificado médico, perdón, un dosaje etílico y se encuentra una muestra, un resultado del dosaje etílico, yo no soy químico, yo no realizo dosajes etílicos, la teoría la sé. Otra cosa, este coeficiente de etiloxidación también depende del metabolismo de la persona y si es hombre o si es mujer. Dependiendo del metabolismo de la persona, si puede ser a veces un poco más lento, un poco más rápido, ¿no? Eso ya no se determina, pero esto es un aproximado más o menos. Entonces, si este grado de alcohol en la sangre hubiera llegado al 3, por ejemplo, 3.5, bacán, ¿no? No hubiera podido responder penalmente, pero por ahí ya más o menos ya entendieron. Yo sé que ya me entendieron cómo aplicar el método de Widmar. Entonces, acá está lo mismo. El método de Widmar, acá está la tabla para multiplicar y ya les queda. Yo sé que han entendido, me han entendido muy bien. Entonces, bueno, muchachos, ya son las 9:56. Muchas gracias a todos por su tiempo. Espero que les haya servido esta clase. Yo sé que les va a servir el método de Widmar y me había olvidado. Lo que yo hago normalmente para la aplicación de este método de Widmar es que con el resultado del dosaje etílico, solicito como acto de investigación que se remita ese dosaje etílico a la unidad de medicina legal en Lima. Acá tengo el nombre, un ratito, a ver si me permiten, por favor. Denme un segundo y les doy la respuesta. Documentos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá está. Ahí les tengo el nombre. Ahí está. Instituto de Medicina Legal, División Central de Exámenes Tanatológicos y Auxiliares. Que se remita, se oficie, se corra traslado, que se envíe el certificado, el dosaje etílico a dicha entidad, al Instituto de Medicina Legal, para que se pueda aplicar el método de Wingmar. Para que ya sean químicos los que apliquen ese médico y no un abogado simple, para que tenga más peso nada más. Claro que igual en el juicio lo pueden mencionar ustedes, ¿no? Pero bueno, eso yo pienso que tiene más valor. Entonces, muchas gracias, queridos compañeros, colegas. Cualquier cosa, si gustan, les dejo mi número, cualquier consulta que tuvieran. Igual yo encantado de poder apoyarlos. Ya, si es que sigo con vida, nos veremos el lunes a las 8 de la noche. Vamos a tratar un tema muy interesante. Eh, Tengo muchas cosas que hablar respecto a las pericias en los delitos contra la indemnidad sexual. Es muy interesante. Yo les recomiendo, por favor, que ese día vengan. Entonces, muchas gracias a todos por participar. Y disculpen por la voz, me encuentro delicado de salud. Muchas